Cada día el mundo se olvida de algo, historias, nombres y a veces crímenes, casos que a pesar de su error se desvanecieron en el tiempo. Hoy vamos a desenterrar esos crímenes olvidados. En un mundo obsesionado con los casos más famosos, hay un rincón oscuro donde las víctimas de crímenes misteriosos no obtuvieron justicia. Sus historias quedaron sepultadas bajo de décadas de indiferencia y de archivos empolvados, pero creemos firmemente que la memoria es una forma de justicia. En este video, no solo exploraremos lo que pasó, sino por qué se olvidó. Desde desapariciones inexplicables en la mitad del desierto hasta asesinos sin rostro que se salieron con la suya. Te mostraremos que a veces la verdad no solo está oculta, está abandonada. Corría el año de 1971 en un pequeño y tranquilo pueblo de Texas, cuando un granjero llamado Martin Sander se hizo famoso por una sola razón. Se desvaneció de la faz de la tierra sin dejar rastro. El día de su desaparición, Martin, un hombre que vivía para su familia y su trabajo, se despidió de su esposa e hijos por la mañana como cualquier otro día y se dirigió a sus campos. Pero a la hora de la cena, Martin nunca regresó. La policía fue notificada y comenzó una búsqueda masiva. No encontraron señales de lucha. Su tractor estaba estacionado perfectamente en el borde del campo y sus herramientas justo donde las había dejado. Las autoridades revisaron cada centímetro de las 200 hectáreas de su propiedad, pero lo único que encontraron fue un misterioso charco de agua salada cerca de sus vallas. Martin Sander se convirtió en un fantasma. Los investigadores no pudieron explicar por qué había un charco de agua salada tan lejos de cualquier cuerpo de agua. El caso no tuvo explicación lógica y al cabo de unos meses, los medios lo abandonaron. Se lo tragó la tierra, fue secuestrado por alguien o el charco de agua salada era una pista de algo mucho más extraño. Martin Sander se convirtió en un fantasma, una historia de pueblo que se cuenta al anochecer, pero que nunca se tuvo respuesta. En 1954, la pequeña ciudad de Mattoon, en Illinois, fue sacudida por un fenómeno aterrador. Lo llamaron la anestesióloga fantasma. Una noche de septiembre, varias personas reportaron un olor extraño en el aire y al poco tiempo se sintieron paralizadas, con náuseas y sin poder moverse. Una mujer corrió al hospital solo para descubrir que no era la única. El pánico se extendió. Más de una docena de personas sufrieron síntomas idénticos. Testigos describieron haber visto a una figura misteriosa con ropa oscura y una máscara de gas merodeando por las calles. El aire se sentía espeso y el miedo era tangible. La policía investigó, pero no encontró ninguna evidencia de veneno o gas. No había ninguna explicación. Después de unos días, los ataques cesaron tan misteriosamente como habían comenzado. La histeria pública se desvaneció y el caso fue oficialmente clasificado como un caso de histeria colectiva y fue olvidado. Pero las víctimas estaban tan seguras de lo que sintieron, una fuerza tan externa que los paralizó. ¿Qué causó la epidemia del viento? ¿Fue realmente un caso de histeria colectiva o fue un experimento que se salió de control? Es un misterio que quedó enterrado en el pasado, como si nunca hubiera existido. En el año de 1988, la pequeña comunidad pesquera de Mar de las Calmas en Chile empezó a notar algo extraño. Una mañana la marea arrastró a la orilla una estatua de madera, tallada con una extraña forma humana. Los pescadores la veían como un misterio inofensivo, pero al día siguiente aparecieron 2 más y luego 5. En cuestión de semanas, la playa estaba llena de estatuas idénticas, con expresiones de dolor y agonía. Las autoridades investigaron, pero no había rastro de un barco o un artista que pudiera haberlas creado. La gente del pueblo empezó a murmurar que las estatuas tenían una influencia oscura. Las leyendas contaban que si te quedabas demasiado tiempo cerca de ellas, te sentías abrumado por una tristeza profunda y sin razón. Un mes después, tan misteriosamente como llegaron, las estatuas desaparecieron de la noche a la mañana. El caso nunca resuelto fue rápidamente archivado como una broma pesada o un fenómeno natural sin explicación. La policía argumentó que la marea se les había llevado de nuevo. Pero para los habitantes del pueblo, las estatuas no fueron una broma, y el misterio de su origen y la inexplicable tristeza que trajeron consigo se quedó con ellos para siempre. En 1974, la ciudad de Arad, en Australia, vivió una semana de silencio absoluto.
No fue por una huelga o un desastre, sino por un fenómeno inexplicable que le quitó a cada uno de sus 6.000 habitantes la capacidad de hablar. Sin previo aviso, la gente se quedó un lunes y no pudo emitir ni un solo sonido. Los doctores se quedaron perplejos. Las cuerdas vocales, los cerebros, todo parecía estar bien. No había nada fisiológicamente mal con ellos. El gobierno y las autoridades investigaron, pero no encontraron ninguna explicación. Los habitantes se comunicaban con señas, con escrituras. Se creó el pánico. Al cabo de una semana, tan misteriosamente como había llegado, la voz de la gente regresó. Una persona a la vez, el sonido de las palabras volvió a llenar a las calles. El caso se clasificó como un caso de histeria masiva y fue rápidamente archivado para que la ciudad pudiera regresar a la normalidad. Pero la gente que lo vivió recuerda el silencio con temor, una fuerza externa que los dejó sin su voz. En el frío invierno de 1937, la mansión del acaudalado señor Edward Croft en Wisconsin se convirtió en el escenario de un crimen imposible. Croft fue encontrado muerto en su oficina con una sola bala en el corazón. La policía llegó para encontrar todas las puertas y ventanas cerradas y aseguradas desde el interior, sin ninguna señal de entrada forzada. El asesino no estaba en el lugar, pero el detalle más extraño estaba en su rostro. Su cara estaba cubierta por una fina capa de hielo, como si hubiera sido expuesto a un frío extremo por un momento. La escena del crimen estaba caliente, la chimenea encendida. No había forma de que su cara se hubiera congelado. El forense no pudo explicarlo, y sin huella, sin pista, el caso se cerró. ¿Quién podría haber entrado en una habitación sellada y asesinar a un hombre sin dejar rastro? ¿Y por qué su rostro estaba cubierto de hielo? El caso de la máscara de hielo se convirtió en una nota a pie de página en la historia de los crímenes, una paradoja sin respuesta. Los casos de Martin Sanders, la epidemia del viento, las estatuas olvidadas, el silencio de los hablantes y la máscara de hielo nos recuerdan que para cada misterio famoso hay un rincón oscuro de la historia donde la justicia nunca llegó. Son historias sepultadas que merecen ser desenterradas, porque a veces el mayor de los crímenes no es el que se comete, sino el que se olvida. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó en estos casos? ¿Conoces algún otro crimen olvidado que debería de salir a la luz? Déjanos tu teoría en los comentarios y si te atreves a seguir explorando el mundo de lo inexplicable, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún misterio.